Bien, jóvenes estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar en el curso de lenguaje acerca del tema de los signos de puntuación. Y esto va dirigido para ustedes, estimados estudiantes del primer año de secundaria. Quienes habla el profesor Ever para poder guiarlos en esta sesión. Muy bien, entonces veamos en qué consiste y qué signos de puntuación vamos a estudiar el día de hoy. En este caso, queridos estudiantes, solo vamos a estudiar dos tipos de signos de puntuación, porque hay muchos signos que nosotros podemos utilizar en el español. Estos dos tipos de signos vendrían a ser lo que llamamos la coma, que es el signo más usual, y los dos puntos, que también se complementan en alguna parte para la buena comprensión de nuestro texto. Entonces veamos. Los signos de puntuación, también llamadas signos auxiliares de la escritura. ¿Por qué auxiliares? Porque nos van a ayudar a escribir y enfatizar lo que nosotros queremos escribir. Son signos convencionales mediante los cuales la escritura o el escritor trata de reflejar ciertos elementos del lenguaje oral. Por ejemplo, para hacer una pausa, entonación, melodía, ritmo, etc. que permiten organizar el sentido de lo escrito. Entonces es importante, mis queridos estudiantes, emplear los signos de puntuación porque nos ayuda a que el lector pueda entender y pueda saber la intención que nosotros queremos escribir sobre aquello. Entonces muchos de ustedes están pensando que es insuficiente, que ¿por qué existen los signos? Difícil de entenderlos. Bueno, a esta altura ustedes pueden pensar eso, pero más adelante, de acá a un par de años más, se van a dar cuenta que sí es muy importante emplear un signo de puntuación. Entonces veamos, estudiando el primer signo denominado coma. La coma es el signo más empleado en redacción de textos y cumple diversas funciones. Es la más común, es la más empleada y todos lo conocemos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si nosotros no conocemos, aquí está pues la coma, ¿no? Ahí está de color naranja. Entonces, veamos con el primer tipo de coma, la coma enumerativa. Hablamos de la coma enumerativa, dice, se emplea para separar enumeraciones de palabras o frases de la misma función gramatical. Es decir, separa enumeraciones, separa palabras, pero que sean de la misma categoría. Por ejemplo, pueden ser sustantivos, pueden ser adjetivos, ¿no? O pueden ser verbos, pero no pueden combinar. No pueden combinar estas categorías. Por ejemplo, llegué, vi y vencí. Mira, es una secuencia de hechos, ¿no? Llegué, coma, vi, vencí. ¿Te das cuenta? Está enumerando verbos en este caso. En el aula hay carpetas, tizas, motas y una pizarra. Enumera palabras. O llegó a la playa, saltaba de alegría, corría de emoción. Estoy enumerando en este caso pequeños frases, ¿verdad? Veamos. La siguiente, la coma vocativa. ¿A qué le llamamos coma vocativa? Dice, se emplea para separar el vocativo del texto, ¿no? o del resto de la oración. Entendemos que el vocativo es la palabra a quien se dirige la oración. Es decir, es como un pedido que hacemos a alguien. Eso es el vocativo. Veamos en un ejemplo. Dice, acuérdate de mí, Aarón. ¿Quién es el vocativo? Aarón es el vocativo. Por tanto, antes del vocativo, si está al final, hay una coma. Esta es la coma vocativa. O puede estar al inicio. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, ¿quién es el vocativo? ¿A quién me estoy dirigiendo? ¿A quién le estoy llamándole? A Dios. Entonces, el vocativo es Dios mío. O puede estar también al centro. Miren, estimados alumnos, me deben enviar el trabajo. Entonces, el vocativo es el centro y va en medio de dos comas. Tenemos la siguiente coma llamada elíptica verbal. ¿En qué consiste? Consiste en omitir o eliminar un verbo para reemplazar por una coma. Es algo simple. Ejemplo, vean. Miriam piensa en él y Ana en Jorge. Cuando habla en el segundo, hasta aquí es el primer elemento, hasta el punto y coma. ¿Cuál es el verbo? Piensa. Y en el siguiente, Ana ya no lo dice, ¿verdad? Simplemente hay una coma. Ana
piensa en Jorge. En vez de pensar, está pues una coma. Es decir, ese verbo piensa se ha convertido en una coma. Otro ejemplo, miren, Carlos escribe poemas, ¿no? Carlos también novelas. Entonces, miren, si escribe, ¿dónde se está reemplazándose ahora por una coma? En el siguiente, ¿verdad? Carlos escribe poemas y Carlos también escribe novelas. Aquí, Perú, país multilingüe. ¿Qué se ha omitido en esta coma? Un verbo, es decir, el verbo es. Perú es país multilingüe. Entonces se dan cuenta, eso es la coma elíptica verbal. Cuarto tipo es la coma apositiva. Cuando hablamos de coma positiva, se refiere a que se emplea para encerrar la posición dentro de la frase nominal. Recuerden que la posición, jóvenes estudiantes, es una frase que reemplaza al sustantivo. En otras palabras, es una forma de llamar, pero con diferente nombre al sustantivo. Por ejemplo, vamos a ver, Ayacucho. ¿Cómo lo conocemos con otros nombres? Aquí está el de color, Cuna de la Libertad Americana. Eso es Ayacucho, es su aposición. Entonces, esa palabra positiva va también entre dos comas. Es mi tierra dorada. O por ejemplo, Diego, mi mejor amigo. ¿Quién es Diego? Su aposición, ¿quién es? Mi mejor amigo. ¿No? Es una explicación. Entonces va entre comas, se fue de viaje a París. Yo lo saco y no pasa nada. Mire, por ejemplo, ¿no? Diego se fue de viaje a París. No pasa nada en lo absoluto. O por ejemplo acá, Mariscal Cáceres, coma, el brujo de los Andes, coma, es un héroe nacional. ¿Quién es la posición? El brujo de los Andes. Y va en medio de dos comas. Y puede ser de Miguel Grau, por ejemplo, ¿no? El caballero de los mares. De las ciudades, por ejemplo. Puede ser París, la ciudad luz, entonces, etcétera. Hay muchas aposiciones, ¿no? Bien, ahora veamos el otro signo de puntuación, conocido como los dos puntos. Recuerden que solo vamos a estudiar dos signos, la coma y los dos puntos. Entonces, los dos puntos se emplea para señalar una pausa en el habla. Por lo general se ubican antes de las citas textuales, pero veamos sus otros usos. No, la más clásica es que estén antes de las citas textuales. Entonces veamos los usos. La A se emplea para enumerar ciertos elementos. Mire, para enumerar, ¿no? Ejemplo, me encanta, ¿qué cosa? El limón, la naranja y la mandarina. Entonces se coloca los dos puntos antes de enumerar. O puede ser, mis amigos de la infancia son, y empieza a enumerar Edgar, Julio, Ernesto y Luis. Entonces, antes de la enumeración se colocan los dos puntos. Otro uso tenemos B. Se emplea antes de las citas textuales. Esta es la más común y más importante que debemos conocer. Ejemplo, Jesús dijo. Después de dijo, siempre va a haber un dos puntos. Y de ahí explica lo que ha dicho Jesús, ¿no? Entre comillas, por cierto, dejad que los niños vengan a mí. O también dice Francisco Bolognesi dijo. ¿Qué dijo? Ahí está, pues, pelearé hasta quemar el último cartucho. Entonces coloca los dos puntos antes de la palabra que va a decir o después del término dijo, ¿no? Francisco Bolognesi dijo. Entonces se coloca los dos puntos. Otro uso, tenemos que se emplea después de saludos en las cartas o discursos o instancias. Por ejemplo, queridos estudiantes, una carta, por ejemplo, dos puntos. Les envío sus calificaciones de manera virtual. Entonces, antes de los saludos, generalmente empleado. O por ejemplo, en una carta, ¿no? Abnegada madre, dos puntos. Primero decirte que te amo y paso a explicarte lo siguiente, bueno, etcétera. Entonces te das cuenta. En los saludos también, ¿no? Se certifica, dos puntos aparte. Entonces ahí también, ¿no? Se comunica, dos puntos aparte, etcétera. Otro uso tenemos en la D. Se emplea antes de una explicación, consecuencia o resumen de lo que ya se ha dicho. Por ejemplo, todos los alumnos aprobaron. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Por qué aprobaron? El examen estuvo muy fácil. Entonces los dos puntos se colocan antes de la explicación o consecuencia. Todos los alumnos aprobaron. Es decir, el examen estuvo muy fácil. Por no colocar, simplemente pongo dos puntos. O por ejemplo, ella es todo para mí. En otras palabras, lo resumo todo en el término mi vida. Ahí están los dos puntos. Entonces, bien, queridos estudiantes, eso ha sido la parte teórica
de los signos de puntuación, en este caso solamente los 2 signos. Bien, sin antes mencionar la frase, no es la más inteligente de las especies la que sobrevive ni la más fuerte, sino la que sabe adaptarse al cambio. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos para seguir luchando en esta, ¿no? Bien, queridos estudiantes, nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.